Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y espero que usted haya tenido la posibilidad de repasar el contenido que se expuso la semana pasada. Pero para el que no haya estado la semana pasada, creo que es suficiente con que usted sepa que hemos estado exponiendo acerca del final del gobierno gentil. Y a la luz de Daniel capítulo 7 hemos empezado una sección del libro profético que de manera particular nos habla de cómo Dios tiene el control y es soberano sobre todo lo que está sucediendo, de la misma manera como ha tenido control de todo lo que ha sucedido, y no solamente eso, sino que es totalmente, está en control y está al tanto de lo que ha de suceder en el futuro, no porque conozca las cosas, sino porque Él está administrando el curso de la historia de la humanidad. De tal manera que la semana pasada estuvimos trabajando el final del gobierno gentil desde la perspectiva de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Y de manera especial nos concentramos en la última bestia que hemos interpretado como el Imperio Romano, pero de manera particular uno puede interpretar que el Imperio Romano que aparece allí en Daniel 7, de la misma manera como aparece en Daniel capítulo 2, aparece en 2 momentos particulares de la historia. Cuando vemos Daniel capítulo 2, vemos que el Imperio Romano aparece como unas piernas de hierro y en sus dedos, en la parte posterior, al final del tiempo de la historia de la humanidad, va a resurgir un Imperio Romano, parte hierro, parte de barro. En el capítulo 7 encontramos una bestia que Daniel el profeta no tiene la manera de identificar en un animal o en una figura específica. Y vimos a la luz del libro de Apocalipsis que Juan interpreta ese animal como la reconstrucción de los imperios anteriores, de tal manera que la describe como el cuerpo de un leopardo, la boca de un león, las garras como de un oso, describiendo que a la final el imperio de los últimos tiempos, recicla todo el pensamiento, todas las prácticas y todo lo que podemos considerar como cultura de los imperios anteriores. Lo que llamaba más la atención de Daniel era que esta bestia tenía 10 cuernos. Y de entre los 10 cuernos salió un cuerno pequeño que se impone sobre 3 cuernos. Esos 10 cuernos, en el capítulo 7 son interpretados como 10 reyes. Y que este último cuerno pequeñito es alguien que se va a levantar sobre 3, que va a tener la posibilidad no solamente de gobernar, sino que en el versículo 25 dice que va a proferir palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Eso quiere decir, Él va a intentar hacer algo que solamente Dios puede hacer. Dios es el único que establece las leyes inmutables. Y Dios es el único que establece el orden de los tiempos. Pero este pequeño cuerno se va a intentar alzar como Dios. Y solo por un periodo de 3 años y medio, dice aquí, versículo 25, les será entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 1 más 2 más medio es igual a 3 y medio. Y cuando usted lo interpreta a la luz también de Apocalipsis, se da cuenta que está hablando de años. Por 3 años y medio, Dios le va a permitir a este pequeño cuerno imponerse sobre los santos. Ese fue el desarrollo que nosotros tuvimos la semana pasada, enfocándonos en la visión relacionada con las 4 bestias, interpretando las 4 bestias.
Y llegamos a la conclusión de que usted y yo como cristianos no tenemos por qué afligirnos, pero tampoco tenemos por qué aceptar el pensamiento que se impone a la luz de estos gobiernos. Gracias. Porque al final estos gobiernos son el resultado de los pensamientos, los deseos y el pecado de la humanidad. Santiago dice que ¿de dónde vienen las guerras, las rivalidades y los homicidios? Del pecado del corazón del hombre. Y de alguna manera eso es lo que mueve la masa de la humanidad en términos generales. Y eso es lo que hace que nación se levante contra nación y pueblo contra pueblo. Y ese ha sido, o uno puede resumir la historia de la humanidad en un concepto básico: guerra. Pero hoy vamos a hablar del final del gobierno gentil, parte 2. ¿Por qué? Porque no abarcamos todo el capítulo. Hubo unas secciones que no estuvimos revisando. ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿De qué trata la parte 2 de nuestra exposición? La visión del trono celestial. Ahora, antes de adentrarnos en el pasaje de Daniel capítulo 7, que vamos a estar revisando versículos 9 en adelante, préstele mucha atención a la pretensión de los hombres que han sido considerados como grandes hombres de la historia. Por ejemplo, cuando usted habla de lo que fue el imperio mongol, un hombre que se levanta y tiene la ambición de unificar muchos pueblos en las mesetas que estaban alrededor de lo que conocemos hoy como el Himalaya. Es un territorio grandísimo. Este hombre que logra unificar todas esas tribus mongolas realmente se constituyó en el imperio más grande de la humanidad. Pero interesantemente no lo encontramos en la Biblia. Aunque no lo encontremos en la Biblia, este sujeto portaba el pensamiento del anticristo, porque no estaba dirigido por la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese pensamiento del anticristo? Unificar al mundo en un solo gobierno para irse en contra de Dios. Fue lo que hizo Nimrod en el libro de Génesis. Si usted se da cuenta y mira en la historia, fue lo que intentó hacer Napoleón, conquistar para imponerse sobre todo el pensamiento de la humanidad. Fue lo que intentó hacer Hitler. Y hoy por hoy no hay una nación que unifique todo el pensamiento y el poder. Aunque hoy por hoy podemos decir que el mundo está polarizado en dos esferas principales. Y se puede pensar en términos económicos o políticos. O democracia o totalitarismo. O capitalismo y comunismo. Lo interesante es que el mundo va a intentar unificarse en un gobierno mundial. Yo no sé si usted conoce algo como las Naciones Unidas. Un lugar que tiene un palacio grandísimo. Tiene un edificio en Estados Unidos y tiene otro centro en Europa. El propósito es unificar políticas, no naciones, políticas, con el fin de, podríamos decir, controlar, ¿sí? No sabemos si estamos cerca de la aparición de lo que ha de ser la bestia de Apocalipsis y la bestia de Daniel 7. Porque así como puede parecer que se va a levantar algo semejante al anticristo nuevamente, Dios puede volver a derrumbar el orgullo del hombre. Sucedió con Napoleón, sucedió con Hitler, y Dios lo puede volver a hacer. Pero de pronto también podríamos estar viviendo en los últimos tiempos. A la final, la postura de nuestra iglesia es que usted y yo no tenemos que esperar a que aparezca el anticristo.
¿sí? Pero es bueno que usted y yo aprendamos a leer el tiempo y el entorno en el que nos encontramos. Siempre cuando se levanta un hombre o un gobierno que se postula para ser el representante de la humanidad, en ese mismo instante es cuando más prolifera la falsa moralidad y la falsa religión. Y eso es interesante. Ahora, vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Y dice así: decía Daniel después de haber visto las bestias: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. ¿Dónde estaba el cuerno pequeño? En la bestia. ¿Dónde estaban los 10 cuernos? En la bestia. ¿A quién mataron según el versículo 11? A la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se le quitó el dominio, pero les fue concedido una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora acompáñenme al versículo 29. Dice: pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, o sea, al cuerno pequeño, aniquilado. 26. Estamos en el versículo 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y su rostro palideció. Pero guardé el asunto en mi corazón. Y cuando yo estaba enfrente a este texto, me hice varias preguntas que quiero compartirles. ¿Cómo exponer un tema tan sublime cuando no he visto la gloria de Dios? ¿Alguno aquí ha visto la gloria de Dios? ¿Cómo explicar el trono de Dios y su majestad cuando no tengo la más mínima vivencia de temblar ante su majestad? ¿Alguno aquí alguna vez ha temblado ante la majestad de Dios? Cuando usted lee el libro de Daniel, los últimos capítulos, usted se da cuenta que Daniel vio las visiones y llegó a un punto en que él no podía sostenerse en sus pies. No porque estuviera anciano, no solamente porque había pasado días ayunando pidiéndole a Dios que le explicara lo que había visto. Es porque cuando se está delante del trono de Dios y de la presencia de Dios, tú y yo no nos podemos contener y sostenernos de pie. Cuando Juan el apóstol vio las visiones de Apocalipsis, quedó confundido por la gloria que vio.
A tal punto que llegaba un momento donde no distinguía quién era Cristo y quién eran los ángeles, y se llegó a postrar delante de un ángel. Y el ángel le tocó decirle: levántate, porque yo no soy digno de adoración. Tú y yo somos consiervos. Y cuando usted va y mira el libro de Isaías, capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión del trono, dice que después de él contemplar la gloria del Dios que estaba en el trono, él dijo: no soy digno de abrir mis labios. Pregunto, ¿quién es digno de hablar acerca del trono de Dios? Ni siquiera hemos contemplado la gloria de Dios como lo plantean estas visiones. Por lo tanto, ¿por qué podría alguno de nosotros hablar del trono de Dios? La razón es porque, aunque no hemos visto ni contemplado la majestad de la gloria de Dios, aunque no hemos tenido ni siquiera la oportunidad que tuvieron los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan de ver a Cristo glorificado en el monte de la transfiguración, hemos recibido el mandato de predicar todo lo que la Escritura enseña. Y no solamente de predicarlo, sino de hacer el esfuerzo por entenderlo, para bienaventuranza de todo aquel que lea, escuche y estudie. O sea que cuando usted y yo pasamos por este pasaje, usted y yo nos deberíamos sentir contentos, alegres. Y creo que ese es el propósito de la exposición de esta mañana, que usted y yo nos alegremos en saber que hay un Dios que está sentado en su trono, gobernando y dirigiendo el curso de la historia. Así en este mundo solo haya miseria y destrucción y guerra. Cada vez que tú prendas tu televisión para ver las noticias y escuches de guerras y conflictos, tú dices: Cristo viene. Esa debe ser nuestra esperanza y esa es nuestra expectativa. Y si nos quedamos sin EPS para la salud, más le vale que no se enferme, listo. No porque no hayan médicos, es porque no vamos a tener forma de pagarlos. Y si usted se queda sin salud, usted dice: Cristo viene. Porque un día, cuando Él reine sobre este mundo, no va a haber ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, porque no habrá pecado que se ponga frente a un hijo de Dios para hacerle daño. Cristo viene. Y eso es lo que nos debe nosotros llevar a alegrarnos cuando leemos un pasaje como estos. Ahora, vamos a entrar al pasaje y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primero lo he titulado El inicio del juicio, versículos 9 al 12. Y cuando usted ve allí el pasaje se da cuenta que dice que seguí mirando después de haber visto las bestias, después de haber contemplado cómo Dios le había mostrado a Daniel que venía un curso de imperios y de naciones, una tras otra, una más terrible que la otra, una más pecadora que la otra, una peor moralmente más que la otra. Y de un momento a otro, él, después de ver la última gran bestia que era terrible, lo que ve es que hay un trono que se establece en los cielos. Y un anciano de días que se sienta en el trono. Y si usted se da cuenta, esto es a la par mientras, dice el versículo 11, mientras está un cuerno pequeño hablando cosas en contra de Dios y del pueblo de Dios, como lo habíamos visto en el libro de Apocalipsis. En el mismo momento en que aparece el cuerno con poder para matar, en el mismo momento se está instaurando o se instaura un trono. Y vamos a tener que entender esto. ¿Cómo funciona aquí el asunto? Es el trono el que aparece como respuesta a la maldad
o la maldad aparece como castigo desde el trono. Hay interpretaciones bíblicas que dicen que el trono se establece en el momento o como respuesta a las palabras del cuerno. Pero cuando usted va al libro de Apocalipsis se da cuenta que es todo lo contrario. Y es algo que usted y yo debemos tener claro. ¿Cómo interpretamos la Escritura? ¿Le imponemos a la Escritura lo que a nosotros nos parece? ¿O permitimos que la Escritura nos hable y podamos ver lo que Dios está revelando? Lo interesante aquí es que Dios aparece en un trono como juez de toda la creación. Y cuando digo de toda la creación, estás incluido tú y estoy incluido yo, está incluido tu familia, incluso la misma naturaleza está incluida. Así tú no conozcas a los jueces de esta nación, si tú llegas a infringir una norma que sea digno de llamarte para que te presentes ante un juez, ese juez tiene el poder para absolverte o para enjuiciarte y enviarte a condena. Así este mundo no reconozca a Dios como el Dios de toda la creación, así no reconozca que Dios, el Dios de la Biblia, es el que creó todas las cosas. Un día cuando Él se siente en el trono para juzgar, todos van a tener que rendir cuentas ante el Creador. ¿Cómo estás viviendo? No lo sé. ¿Conoces la ley de Dios? No lo sé. ¿Estás obedeciendo lo que Dios ha ordenado? No lo sé. Lo único que sé es que cuando Dios se siente en ese trono, todos vamos a comparecer. Ahora, de manera específica, Daniel no está hablando del juicio que todos vamos a tener que enfrentar delante de Dios, sino que de manera particular Daniel está diciendo que este trono se va a establecer en el mismo tiempo en que se aparezca la bestia con un cuerno pequeño, y eso es importante que usted lo tenga presente. Y eso también lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 24. Usted bien juicioso, toma apuntes, y usted dice, mañana es lunes festivo, voy a descansar en mi casa, me leo Mateo 24, me leo Apocalipsis capítulos 5 hasta el capítulo 22. Y aprovecha el tiempo, ¿sí o no? Hay una expresión en ese pasaje que dice, y hay un anciano, y el anciano de días se sentó. Y hay que entenderlo, no a la luz del contexto como nosotros entendemos la idea de un anciano con canas, porque eso es lo que plantea aquí el pasaje. Hay un anciano de días, de muchos días, y se viste con vestiduras blancas y tiene su cabello como lana pura. Hay un señor muy viejito. Y para la cultura de hace un tiempo para acá, el anciano es una persona sin fuerzas, que no sirve para nada, que ha sido relegado a un lado, que ya no se actualiza con la cultura, entonces no tiene mucho que aportar. Pero recuerde que estamos en tiempos de Daniel donde los días tenían valor, porque eran consideradas las canas como fuente de conocimiento y sabiduría. Y eso es lo que está planteando Daniel aquí cuando dice que se sentó en el trono un anciano de días, alguien que tiene conocimiento y es sabio. Y no solamente es sabio, sino que lo caracteriza con unas maneras muy particulares. Su vestidura era blanca como la nieve. Eso refleja pureza, verdad, santidad. Usted que más o menos ha compartido con nosotros en estos días el tiempo de la escuela dominical, ¿entiende lo que significa la santidad? Lo que es totalmente distinto de lo que usted y yo pensamos. Aquello que ha sido reservado y separado de la inmoralidad y ve las cosas con claridad, en blanco y negro. Cuando ese anciano de días se siente en el trono para juzgar, él va a juzgar con pureza, con verdad, que es algo que carece la humanidad, de lo que carece la humanidad, porque la verdad para nosotros es la opinión de cada uno, la verdad de Dios es aquello que realmente es. Según lo que estudiamos hace un momento, la verdad va a ser juzgada desde lo profundo de tu corazón, tus intenciones.
Dios cuando juzgue va a juzgar desde la intención de cada ser humano, la verdad y la santidad. Pero no solamente lo describe en términos de un anciano de días con vestiduras blancas, con cabello de lana pura, sino que dice que su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. El fuego representa para la cultura judía varias ideas. En principio, gloria. Pero seguidamente el fuego también representa limpieza. El fuego era lo que purificaba. De hecho, cada vez que usted ve la figura del trono, el trono para el ser humano bíblicamente es un lugar inaccesible para el hombre, porque el hombre se ha contaminado del pecado y si te acercas al trono, ¿eres qué? Destruido. Cuando Dios llama a Isaías para el servicio y el ministerio, Isaías no se acerca. ¿Qué sucede en la visión del capítulo 6 de Isaías? Un ángel desciende con una brasa encendida sacado del trono de Dios y limpia los labios de Isaías. Esa es la labor del fuego, limpiar, purificar. Pero también representa gloria. Eso simboliza lo que ha de ser el juicio de Dios, un juicio glorioso, un juicio que va a purificar la creación. Pero después dice también, es un trono que tiene ruedas. Pues obviamente para nosotros es un poquito difícil interpretar las ruedas. Usted no está viendo por ahí a los jueces andando en una bicicleta, ¿cierto que sí? Persiguiendo a él el culpable. Oiga, cójanlo, ahí va el ladrón, ahí va el juez detrás en la cicla. No, usted no ve eso. Pero en la antigüedad, los jueces y los reyes eran transportados con sus tronos para hacer presencia en los lugares donde era difícil que las personas accedieran a la justicia. ¿Y qué hacían? El juez iba hasta cierto lugar y emitía justicia. Esas ruedas representan el carácter universal del trono de Dios. En cualquier lugar puede hacer presencia la justicia de Dios. Y en términos de Daniel capítulo 7, entonces vemos que el trono de Dios es un trono que va a hacer justicia y juicio sobre toda la humanidad, toda la humanidad. Después dice, un río de fuego corría saliendo de delante de él. Y es interesante que aquí el río está acompañado de unos participios. Dice, corría y saliendo. Corría y saliendo. Fluye y brota. Préstele mucha atención a esto, mi querido hermano. La única posibilidad de que el ser humano experimente la justicia es que esta justicia emane de Dios. De la misma manera como la única forma en que el ser humano experimente algo de la santidad es que esa santidad emane de Dios. La única manera de que tú y yo podamos realmente experimentar el amor puro es que ese amor emane de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios para que pudiera portar algunos de sus atributos. Y a esos atributos se le conocen como los atributos comunicables. El amor, la justicia, la ira, algo de la paciencia. ¿Cuántos aquí representan la paciencia de Dios en su carácter? ¿Cuántos aquí representamos el amor o reflejamos el amor de Dios? ¿Cuántos aquí somos un canal por el cual la justicia de Dios se revela? ¿Usted sabe cómo se refleja y se revela la justicia de Dios en tu vida y en mi vida?
Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que la ira de Dios se revela en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Una persona que no porte y no conozca y no viva el Evangelio, muy difícil va a ser que sea una extensión de la justicia de Dios. Por eso nuestro sistema de justicia es tan corrupto, porque no conocen a Dios. Algo se deja ver, pero se corrompe rápidamente. De Dios procede la justicia, la verdad, y a menos que no fluya de Él, el hombre no va a poder experimentar del verdadero juicio, de la verdadera justicia, el verdadero amor y la verdad. El versículo 10 dice, un río de fuego corría saliendo de delante de él. Ahora, eso es juicio. Hay un juicio que se está levantando. Acompáñame por favor, para que usted vea el paralelo de la revelación de Daniel capítulo 7 en Apocalipsis capítulo 4. Si usted se da cuenta, Daniel allí en el capítulo 7 está viendo que vio unas bestias y después de ver la última bestia, dice, y en otra visión vi. Recuerde que Daniel no vio eso en un solo sueño, una sola noche. Esto que está viendo Daniel es un milagro. Usted no se levanta hoy y ve una parte del sueño y mañana dice, me enchufo al mismo sueño, ¿o sí? Ayer estaba comiéndome unas fresas con crema deliciosas en el sueño, mañana sigo con la pizza que había visto en la mesa del sueño. ¿Eso le pasa? Eso no pasa. Si usted se da cuenta, en Daniel capítulo 7 dice que él como que vio una visión y otra visión y otra visión, muy parecido a lo que había sucedido con el rey Nabucodonosor. Dice que tuvo visiones. Daniel en una visión vio unas bestias y seguidamente ve un trono. Ahora, quiero que usted amplíe la visión de Daniel a la luz de Apocalipsis capítulo 4 y no se duerma, porque uno delante del trono de Dios no creo que tenga posibilidad de dormirse, ¿o sí? Estás contemplando la gloria de Dios. Y mira lo que dice aquí. Dice Juan, después de esto, una visión, después del mensaje que Dios le había dado a las 7 iglesias de Asia Menor, dice, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Vi una puerta abierta. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Dios juzgó unas iglesias en Asia Menor. Lo interesante es que después de juzgar esas iglesias, el término iglesia no aparece en Apocalipsis. Y después de eso dice, vamos a ver qué va a suceder después de esto. Versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Entonces, ¿ahora dónde estamos? En una visión donde hay un trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Entonces aquí, dependiendo de cómo uno interprete los colores, hay algo interesantísimo en la Biblia y es que las personas no se ponen de acuerdo para explicar la gloria de Dios. Y uno lo ve como fuego y el otro lo ve como piedras preciosas y a la final cada quien va a intentar interpretar la gloria de Dios según lo que conoce en su experiencia cotidiana. Y si tú conocías algo parecido a un fuego que no se apaga y eso te parecía glorioso, tú decías, cuando vi a Dios lo vi como si fuera alguien dentro del fuego. Pero otra persona dice, uy, yo vi algo semejante
algo que brillaba con hermosura. Las personas están explicando algo que no pueden explicar según su experiencia. Y alguien dice aquí, Juan dice, vi a alguien sentado y su aspecto era como una piedra preciosa y era como un arco iris alrededor. Y versículo 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Tronos. ¿Qué es lo que está viendo Juan aquí? Tronos. Y sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y de delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, o sea, completud, algo completo, entero. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Pregunto, ¿de qué me está hablando el pasaje? ¿Quién sabe de qué me está hablando el pasaje? Uno muchas veces se queda intentando interpretar los rayos, los 4 seres vivientes, las lámparas. No, el pasaje me está hablando de un lugar, el trono, tan esplendoroso e inexplicable que a la final uno no se puede concentrar por las cosas que están alrededor, y esas cosas que están alrededor lo único que quieren mostrar es la magnificencia del lugar donde se sienta el juez del universo. Y a nosotros nos pasa similar. Humanamente hablando, la Biblia dice, la creación da cuentas del Creador. ¿Y dónde nos quedamos nosotros contemplando con la mirada? La creación. Cuando Dios está diciendo, no contemple la creación, contémplame a mí como el creador de la creación. Para el tiempo final va a haber un trono, se va a levantar ese trono, y lo importante no es lo que está alrededor del trono, lo importante es lo que va a suceder en ese trono y quién se sienta en el trono. Versículo 7. Bueno, versículo 6. Delante del trono había un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercero ser tenía un rostro como el de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, por delante y detrás y por dentro, alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mira que aquí lo que nos están representando, lo que nos están dando a entender estos seres vivientes, tiene que ver con la santidad que va a primar el día del juicio. El día que se siente el gran legislador de la creación. Y es algo que podemos tener en cuenta. Cuando Dios se siente en el trono para juzgar, ya no va a ser amor. Y no necesariamente va a ser ira. Lo que va a representar a Dios en ese trono va a ser una justicia santa. Y eso no lo podemos desligar del pasaje. Hay un trono y el que se sienta que va a legislar es alabado como aquel que es santo. Por eso tú no vas a poder apelar allá a la misericordia de Dios. Ya no es momento para misericordia. Ya no es momento para la gracia. Como anécdota, yo decía, más pequeñito, cuando creía que la salvación se perdía, ¿listo? Yo decía, cuando esté en el cielo y empiece todo, aunque soy albarino, la A con la L no es lo primero. O sea que yo no soy más atrasito. Y me escondo por allá en algún lugar del cielo y le pido a Dios que me perdone. No. Cuando estemos en el cielo, ya no hay gracia. Ya
solamente hay espacio para la justicia santa de Dios. Isaías dice que el momento del arrepentimiento es aquí. Arrepiéntete mientras la salvación está cercana. Va a llegar un momento donde la salvación ya no va a estar disponible. No va a estar disponible. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 4 nos muestra una ampliación de lo que había visto Daniel, de cómo se levantaba el trono delante de la humanidad para juzgar a las naciones. Ahora, el pasaje allí en Daniel capítulo 7, versículo 10 dice que no solamente estaba el trono y un río de fuego que corría saliendo delante de él, sino que dice miles de millares le servían y miradas de miriadas estaban en pie delante de él. ¿De quién me está hablando allí el pasaje? Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, anótelo, no vaya hasta allá, no volvamos a Apocalipsis hasta que entremos al capítulo 5 de manera completa. No habla de hombres que están esperando el juicio, habla de ángeles, muchos ángeles que sirven a Dios, muchos ángeles que de manera impaciente, podríamos decir, están esperando con expectación verdadera cómo es que Dios va a juzgar. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol, si le gustan las novelas, no sé qué es lo que a usted le guste, pero cuando alguien es aficionado o a un deporte o a una novela que está a punto de terminar y tanto la novela como el partido va a empezar a las 3 de la tarde, las personas faltando 5 minutos están ¿cómo? Expectantes, no se lo quieren perder. Los ángeles en el cielo están expectantes porque desean contemplar cómo Dios salva y cómo Dios juzga. Y dice al final del versículo 10, y se abrieron los libros. El tribunal se sentó, o sea, se sentó el juez y empieza el juicio. ¿Sí? Cuando se habla de que el tribunal se sentó, quiere decir con que el tribunal entra en sesión. ¿Y qué es lo que se va a juzgar? Romanos capítulo 2, versículo 6 dice: a cada quien lo que le corresponde. Ira para el día de la ira. El que no se arrepintió acumuló ira para el día de la ira. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Ahora, cuando usted mira el versículo 11, dice: entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Daniel lo que está es como en un contraste, lo que está pasando en algún lugar abajo y lo que está sucediendo en algún lugar arriba. Daniel está contemplando un trono que está en el cielo mientras está mirando cómo un cuerno abajo está hablando cosas en contra del cielo. Y dice que mientras ese cuerno hablaba, seguía mirando hasta que mataron a la bestia. Y es interesante porque Daniel no nos está presentando a nosotros, de alguna manera, la revelación completa de los días finales. En Daniel capítulo 7 usted tiene un resumen de Apocalipsis. Daniel vio una bestia, muchas bestias y una bestia final. Vio que se abrió el cielo, un trono, y de un momento a otro, versículo 11, mataron a la bestia. Punto. O sea, de manera resumida,
La maldad no va a progresar, a prosperar. Dios, cuando diga a hacer justicia, termina con la impiedad. No le da vueltas al asunto. ¿Sí? No le da vueltas al asunto. Pero es interesante que uno podría preguntarse, venga, pero en el versículo 11 encontramos que Dios destruye a la bestia y después dice en el versículo 12 que a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida. Entonces, ¿cómo así? Dios destruyó la última bestia, pero las otras bestias siguieron. Pero ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cuál es el orden para entender el pasaje? El asunto está en que Daniel había contemplado que en el momento en que se levanta el trono, oiga, ya estoy es que me trono yo, ¿cierto? El momento en que el trono se levanta y empieza en sesión, la manera como termina el juicio es que la última nación, con su cabeza al frente, son destruidos. Y después Daniel dice, venga, las otras bestias también fueron destruidas. Algo de ellas quedó, pero también fueron destruidas. ¿Dónde fueron destruidas? ¿Y cómo es que funciona eso? Bueno, cuando usted revisa un poco la historia, usted se da cuenta que lo que está queriendo decir Daniel en el capítulo 7, versículo 12, es que las bestias, por ejemplo, el imperio babilónico, cuando fue destruido, algo de ese imperio babilónico quedó en el imperio medo-persa. Y cuando el imperio medo-persa cae y es conquistado por los griegos, algo del babilonio y del persa ¿qué? Queda en el griego. Y que después, cuando los romanos se levantan como imperio, ellos adoptan la forma de gobernar de los babilonios, la destrucción y la violencia de los persas, el lenguaje de los griegos, y entonces se levanta el imperio romano. Por eso dice, y las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedido una prolongación de la vida, en la forma en cómo esos imperios conquistaban, legislaban y enseñaban. Pero al final todos ellos fueron destruidos. ¿En quién? En la última bestia. ¿Sí? Pero entonces cuando usted llega al versículo 12, después del versículo 11 obviamente fue destruido la última bestia, y llegamos al versículo 13. Seguí mirando en la visión, en las visiones dice. Y eso nos lleva aquí precisamente al punto 2. El único digno de gobernar, versículos 13 y 14. El único digno de gobernar. Cuando usted mira nuestro contexto actual, hay naciones que se creen más dignas que otras. Hay dirigentes que se creen más dignos que otros. Nosotros que tenemos más cultura, nosotros que tenemos más poder, nosotros que tenemos más economía, nosotros que tenemos más tradición, nosotros que somos blancos. Hay unos que se sienten más dignos que otros para gobernar. La pregunta es, ¿quién es digno de gobernar? Versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y uno siempre se ha preguntado, ¿pero por qué entender a Cristo como el Hijo del Hombre? Pregunta, ¿quién fue la única bestia que dejó de ser bestia y parecía a un hombre en las visiones de Daniel? Nabucodonosor. Y por eso es que la mayoría de los intérpretes bíblicos dicen, este rey alcanzó la salvación, porque dejó de ser bestia, dejó de entenderse como el mundo entendía. Al final del capítulo 4, si no estoy mal, o 5, él dice, glorifiqué a Dios y reconocí su soberanía. Ya él no se veía como soberano, ya era Dios, el Dios del cielo, el que era soberano. Pero después de esta visión de Daniel, no hay más hombres, solo bestias. Y esas bestias representan reyes y naciones, bestialidad. Cuando el único digno para gobernar aparezca, va a aparecer como un hombre. Alguien que tiene razón, alguien que tiene lenguaje, alguien que refleja el carácter de Dios en justicia, amor, humildad.
Usted no está leyendo a un animal buscando amor, justicia, humildad, paciencia, mansedumbre, gozo y templanza. ¿O sí? No. El único ser creado con la capacidad para reflejar la imagen de Dios ha sido el hombre. Y cuando Dios se revele al hombre, se va a revelar como algo que tú y yo podamos entender. La primera llegada del Mesías fue como un hombre común y corriente como tú y como yo. Cuando Él regrese, que va a regresar en la nube, va a seguir siendo un hombre. Pero mira lo que está diciendo aquí. Un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Eso nunca ha pasado. Nunca la humanidad entera se ha postrado delante de un hombre convencidos de que merecen la gloria. Solamente cuando Él aparezca, Cristo. Ahora, acompáñenme al capítulo 5 de Apocalipsis, que fue la porción que leímos ahorita. Estaba el cielo en suspenso. Estaba Juan mirando y había un trono. Y versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea, Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es el rollo de 7 sellos de Apocalipsis 5, es el certificado de potestad de la tierra. Hay alguien a quien le pertenece la tierra y solo alguien que sea digno de abrirlo lo puede tomar. Alguien que tenga la capacidad para juzgar con juicio justo, solo Él lo puede tomar. Y dice Juan que él vio, versículo 4, y lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Eso es como si usted tiene un apellido. El apellido será Cristiano. Y a usted lo llaman de tierras lejanas. Y le dicen, usted es el único que puede recibir la herencia porque es el único que tiene el apellido que aparece en el testamento. Se asume que quien tiene ese apellido es porque por su sangre corre la genética de aquel que escribió ¿qué? El testamento. Dice el texto que cuando se selló, cuando se escribió el rollo, quedó en el rollo impregnado una noción. Solo el que sea hallado digno. Uno solo. Versículo 6, miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero. ¿Usted alguna vez ha visto a un rey que cuando se presenta ante su pueblo, en el escudo familiar y de reinado, pongan a una ovejita? ¿Qué significa ser una ovejita? Usted no espera que la ovejita lo defienda, ¿o sí? Usted espera que la ovejita juegue con usted un rato. Y después de 4 semanas se la comen un guisado. Pero este heredero del testamento de posesión de la tierra dice que es un cordero de pie como inmolado. ¿Cuáles son las características de la muerte de Cristo? En su cuerpo Él tiene horadados sus manos y sus pies. Y no solamente eso. Recuerde que su cuerpo fue totalmente desfigurado. Ese cordero no es difícil de identificar. Solamente uno. Cristo. Un cordero de pie como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que con sus 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y dice, versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si usted se da cuenta, lo que tenemos aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis es una ampliación de lo que nos está mostrando Daniel en el capítulo 7, cuando dice que alguien se presenta delante. ¿Dónde llegó el Cordero? En Apocalipsis 5, ¿delante de quién? Del Padre, y toma el rollo. Solamente Él era digno para gobernar, solamente Él era digno para juzgar. Préstele mucha atención a lo que voy a decir. Solo Él es digno para vengar con justicia la maldad. Y cuando usted empieza a leer desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, lo que usted encuentra en estos capítulos no es otra cosa que sello tras sello es quitado del rollo, juicio e ira caen sobre este mundo. Y de hecho, cuando usted lee el primer versículo del capítulo 6, usted se da cuenta que cuando el Cordero quita el primer sello, ¿qué es? Es la aparición del cuerno pequeño. Es un hombre que se presenta como ¿qué? Como un hombre de paz. Y a ese hombre se le da potestad ¿para qué? Para ir en contra del pueblo de Dios y lastimarlo por 3 años y medio. Acompáñeme nuevamente al libro de Daniel, por favor. Solamente Cristo es digno para ejercer juicio y justicia sobre esta tierra. Ya en el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9, encontramos que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te entregaré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un salmo profético. Está diciendo, ahí encontramos 2 personas dialogando. Tú me dijiste, yo soy tu hijo. ¿Y cuál es el beneficio de ser el hijo de Dios según el Salmo? Tú vas a heredar todas las naciones. Apocalipsis capítulo 5. Te pertenecen. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 7, dice que ese hombre, ese hijo de hombre, tiene dominio, gloria y reino. Ese dominio es una referencia a la autoridad del Señor para gobernar. Una cosa es que tú te impongas como autoridad. Otra cosa es que alguien se aparezca delante de ti y tenga tal presencia que tú sabes que esa persona de manera intrínseca gobierna. Y eso es lo que de alguna manera está diciendo el pasaje. Le fue dado dominio. Él llega, lo recibe y ¿sabes qué? Es algo intrínseco a mi ser. Eso es Cristo. Dice que también le fue dado gloria. Y la gloria hace referencia al honor propio de la dignidad de una persona. ¿Cuál es tu gloria? ¿Ustedes no se dan cuenta que usted y yo nos tenemos que vestir para vernos con algún tipo de gloria? Si usted no se peina bien, ¿no se ve tan glorioso? El ser humano no tiene gloria de manera natural, no le pertenece. El ser humano se tiene que llenar de galardones, de logros para tener algo que ostentar. Yo tengo, y menciona un título, yo me gané un premio. Uno siempre tiene que adornarse con algo para verse glorioso. ¿Sabes qué? La gloria le pertenece a Él.
Y por eso Apocalipsis lo muestra con formas e imágenes, sus ojos, su vestido, sus pies, sus manos, porque la gloria es algo que le pertenece por naturaleza. Pero después dice que hay otra característica, es el reino, y tiene que ver con la organización de su gobierno. Y en el reino, cuando usted le hablan de reino, usted sabe que eso incluye, dice allí, pueblos, naciones y lenguas. Usted no tiene por qué llegar al cielo buscando naciones, pueblos y lenguas, allá no hay necesidad de eso. ¿A qué se refiere entonces aquí Daniel 7? Es un reino terrenal. ¿Qué idioma se va a hablar en el cielo? ¿Hay necesidad de hablar, de traducir en el cielo? No. ¿Cuándo hablamos nosotros de lenguas? Pues aquí en la tierra. Y cuando Cristo venga, dice que a Él le fueron dados dominios, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, hay una distinción, lenguas, ese reino va a ser terrenal, ese reino va a ser aquí, y Él va a gobernar y todos le van a servir. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él es reino, Él es el rey por los siglos de los siglos. Y usted se da cuenta que algo de eso también lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. O sea, si hay algo de lo que nosotros vamos a estar convencidos, es que el reino, la venida de Cristo con gloria a esta tierra de manera física para gobernar todo, es algo de lo que es muy recurrente en el Antiguo Testamento. No solamente tengo que ir a Apocalipsis para ver que Cristo reina en la tierra. El Antiguo Testamento está lleno de promesas al pueblo de Israel diciéndole, un día vendrá el Salvador y legislará y juzgará con justicia, lo que no vemos hoy. Eso es algo que no vemos hoy. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice el versículo 26, pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Aquí estamos en la parte de la interpretación. Un ángel está diciendo a Daniel desde el versículo 16 qué es lo que debe interpretar de esa visión. Y ese ángel le dice que cuando ese pequeño cuerno se levante y hable en contra del pueblo de Dios y de Dios, le será dominio para que ejerza maldad por 3 años y medio, pero, versículo 26, el tribunal se sentará para juzgar. ¿A quién va a juzgar? A esa bestia del final de los tiempos, ese imperio representado en ese cuerno pequeño. Y dice, será juzgado y su dominio le será quitado, pero no solamente quitado, aniquilado y destruido para siempre. Para siempre. Pero mire lo que dice el versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? De los santos del Altísimo. ¿Te has preguntado para qué es que Dios envió a su Hijo a morir a este mundo? Para que Él pueda restituir todo lo que el hombre había perdido en el momento en que pecó. Y parte de eso lo encontramos aquí en Daniel capítulo 7, versículo 27. Si te das cuenta, ya en los versículos anteriores dice, a Cristo, lo interpretamos hoy en la persona de Cristo, le fue dado dominio, gloria y reino. Pero cuando vamos al versículo 27 dice que el poder le fue quitado a esa bestia, y después dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Primera de Pedro nos dice que tú y yo somos constituidos como un pueblo de ¿qué? Reyes y sacerdotes. Dios envió a su Hijo para librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, pero también para que tú y yo podamos cumplir el propósito por el cual el hombre fue creado. Juzgar, hizo juzgar ¿qué? La creación. Eso es lo que dice aquí el pasaje. Ahora,
No me quiero extender mucho. Tendremos mucho más para hablar en los capítulos que nos quedan. El título de la enseñanza ha sido presentado como el final del gobierno gentil. Solamente encontramos en el libro de Lucas la referencia a que va a llegar un momento en que el tiempo de los gentiles cesará. ¿Y cuándo va a cesar el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo aparezca en gloria y poder. Todavía no hemos visto a Cristo aparecer en gloria y poder. Cristo vino en humildad para morir. Todavía no ha hecho su aparición con poder y gloria. Pero el día que aparezca con poder y gloria, ese día terminará, dice la Escritura, el tiempo de los gentiles. ¿Y qué va a pasar cuando termine el tiempo de los gentiles? Usted tiene que ir a la Escritura. Dice que otra vez Dios levantará un rey en Sión. Nosotros no es que tengamos una especial relación con el pueblo de los judíos, pero Dios le ha placido guardarlos y protegerlos hasta el día final para que de en medio de ellos vuelva y se levante un rey. Yo adoro a Cristo, pero si Dios ha escogido a un pueblo para que por medio de ese pueblo tú y yo podamos leer lo que pasa en este mundo, hagámoslo de esa manera. El día en que se acabe el periodo de los gentiles, Dios va a volver a levantar un rey en Israel para que gobierne desde Jerusalén. Y muchos de los judíos van a lamentar haber dado muerte al Salvador, pero se van a arrepentir. Ahora, solamente me inquietó un asunto. ¿Cómo explicar que tanto Daniel como Nabucodonosor perdieron la tranquilidad y el sueño al ver las visiones que Dios les dio sobre los tiempos finales? Luego Daniel no vio muerte, violaciones, sangre, destrucción, mientras él era llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Si él había visto tal horror, ¿por qué una visión de una bestia le iba a quitar el sueño? A menos que nada se comparara a lo que Daniel había visto en la visión. A menos que Nabucodonosor haya visto algo que nunca antes había visto. ¿No experimentaron ellos ya el horror de la guerra, la muerte, el exilio, la zozobra y muchos otros terrores que acompañan a la humanidad hasta hoy? De tal manera que posiblemente podríamos decir, ¿será que el cuarto reino de las últimas etapas representado en la estatua del rey y en la bestia, en la cuarta bestia de Daniel, es algo que aún está por cumplirse y que nadie puede imaginar? Daniel, cuando vio lo terrible de la bestia, no pudo dormir. Y si usted le hace seguimiento al libro de Daniel, Daniel no quedó tranquilo desde el capítulo 7, en el año primero del rey Belsasar, hasta el final de sus días, hasta que Dios le dijo, tranquilo, tú vas a dormir en paz. Lo que Daniel vio en esa visión es algo que no ha pasado aún y que ningún ser humano quiere ver pasar, porque es la ira de Dios que no ha sido derramada aún. Por eso nosotros no interpretamos ni Daniel ni Apocalipsis desde una perspectiva del año 70 después de Cristo. Porque lo que pasó en el año 70 después de Cristo es algo que siempre ha pasado con el ser humano. Pero lo que vemos en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 5 en adelante es algo que nadie ha contemplado y pueda quedar tranquilo. Y es la ira de Dios.